Nuestros participantes para esta ronda de preguntas serán Nicola Rotoma, estudiante de Senati, Lizeth Flores, estudiante de la UPC y por último Erika Condor, estudiante de TechSoup. Primera pregunta, ¿cómo vas llevando las clases en línea? ¿Son buenas para ti? Bueno, yo la verdad no estuve llevando muy bien las clases virtuales porque me suelo distraer muy rápido. Considero que las clases en línea no son las mejores, pero debido a la situación actual se tuvieron que programar. Actualmente me está yendo bien en mis clases en línea. Afortunadamente tengo los requerimientos necesarios para poder llevarlos, por ejemplo, el equipo, el espacio y la conexión adecuada. En cuanto a si son buenos para mí, personalmente yo digo que sí, porque tanto los profesores como la institución se preocupan bastante por que el alumno aprenda, ¿no? Para ello cuenta con su plataforma, diferentes materiales adicionales para poder reforzar ese conocimiento. Con la segunda pregunta, ¿qué ventajas fueron las que te trajo este cambio inesperado? Yo diría que gastar menos plata en sí, en ir hasta el instituto y no estar tan estresada todo el tiempo. Las ventajas que me trajeron fue de que gastaba menos tiempo debido a que yo para ir a la universidad usaba como 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Al día consumía 4 horas solo en transporte. Entonces por ese lado me dio como más tiempo. Las ventajas que trajo este cambio inesperado personalmente fue que al estar encerrados conviví más con mi familia y de alguna manera los lazos familiares se reforzaron. Otro fue que tuve mucho más tiempo para mí. eh, También aprendí a usar mejor la tecnología, programas, aprendí nuevas cosas, salí de mi zona de confort, hice cosas que nunca antes había pensado hacer. Y bueno, eso. La tercera pregunta, ¿qué desventajas fueron las que te trajo este cambio inesperado? Pues la enseñanza no es la misma y no capto ni he aprendido como debería de aprender, ¿no? La desventaja más grande que me trajo fue poner en peligro mi beca, ya que yo estoy en la universidad contando con una beca de 30%. Entonces, debido a que ahora no hay supervisión de las clases ni de los exámenes, hay alumnos que pues pagan para hacer sus exámenes o sus trabajos y eso hace que los promedios se disparen y debido a eso la universidad pide que nuestros promedios sean elevados o que lleguemos al 10.º superior para poder conservar la beca y eso. Eh, en, y en desventajas, siento que la relación social o mi círculo de amistades como que en cierto punto se desintegró, así que más era la interacción con los que me rodeaban, ¿no? Mis familias, mis hermanas, mis papás. Otra desventaja fue que no, o sea, se me hacía aburrido las clases. Me aburría mucho estar frente a una pantalla. Y la última pregunta, ¿qué recomendarías para poder tener una mejor clase virtual? Pues yo recomendaría que ya no existieran las clases virtuales y todo volviera a ser presencial. Yo sé que por el momento eso no es posible, pero creo que la educación no es la misma. Gracias. Debido a que no se puede hacer nada con la supervisión, pediría de que las clases fueran más dinámicas, que interactúe más el profesor con los alumnos. Bueno, yo recomendaría que no se quede solo en una plataforma en donde puedes compartir tu pantalla, que te explique, que tenga un chat en donde creo que pocos lo utilizan. Tal vez pueda haber una página extra o una plataforma extra que apoye a la par. Ya. Ya. Bueno, eh, el día de hoy, compañero, te voy a hacer una pequeña entrevista. La primera pregunta
que sería, ¿cómo vas llevando las clases virtuales y son buenas para ti? Ya, a ver, bueno, las clases, debido ahorita al contexto que estamos, las clases, sabemos que las clases son netamente remotas, virtuales, y es una nueva adaptación, creo yo, y también en la mayoría de estudiantes, porque normalmente era asistir al campus y dar las clases. Ahora, son buenas para mí. El aprendizaje, en fin, el fin de esto es el aprendizaje del estudiante. Creo yo que sí es el camino que se va, pero no es con la, digamos, el adecuado contexto o la adecuado, digamos, la adecuada condición que se requeriría. Pero el fin del aprendizaje está en camino. Bueno, la siguiente pregunta sería, qué ventajas fueron las que te trajo este cambio, ¿no? Bueno, una de las ventajas importantes es de las herramientas virtuales, porque he tenido docentes y estoy teniendo docentes que usan este ejemplo de herramientas, Quizzes, Socrative, inclusive Drive, para compartir nuestras tareas, nuestros documentos, suben PDF, suben textos, suben libros los profesores para poder estudiarlos. Y es, digamos, el uso y el manejo de esas plataformas es muy importante para el aprendizaje de uno mismo, para tener un mayor conocimiento en esa red digamos, en esa red virtual. Claro. La siguiente sería lo contrario, ¿no? ¿Qué desventajas fueron las que te trajo este cambio? Bueno, uno de los que yo noto es el contacto, digamos, con el profesor. ¿Por qué? Cuando estábamos en clases presenciales, cualquier duda o idea o pregunta que se me hacía en la cabeza, iba a preguntar al profesor, o el profesor se acercaba a mi carpeta donde estaba estudiando y me despejaba la duda, me respondía. Y así sucesivamente en el transcurso de las clases, pero ahora vemos que en una sala virtual que clases somos como 20 estudiantes o 30 estudiantes y es, digamos, muy complicado que el profesor personalmente cada uno responde las preguntas e inclusive para que responda tiene que explayarse más de lo debido, puede ser 2 minutos, 5 minutos y esos minutos en el cronograma que él está estableciendo de temas que nos va a dictar, veo que se puede, digamos, cruzar o lo acorta esa enseñanza que podría dar nosotros. Mm. Y por último, para finalizar, ¿qué recomendarías para poder tener una mejor clase virtual? Bueno, la recomendación sería que los profesores usen más las herramientas virtuales o inclusive se puede, digamos, ser estudiantes o un estudiante puede crear una herramienta virtual interesante, no sé, donde pueda hacer el profesor tenga la capacidad de poner evaluaciones, tareas, exámenes de una enseñanza diferente y eso serviría, una plataforma que al profesor también le facilite y que el estudiante también sea, digamos, de uso fácil, de un manejo, digamos, sencillo para que rinda la evaluación o rinda el examen. Además que también en la sala que tenemos clases con los profesores, los docentes, haya tiempos de preguntas fuera del horario de enseñanza, que lo podrían incluir y eso serviría de mucho hoy en día debido al contexto y a las clases virtuales que estamos llevando actualmente. Muchas gracias por la pequeña entrevista que nos has brindado y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Okay. 3. Bueno, hola, ¿qué tal? Te voy a hacer una pequeña entrevista. La primera pregunta es, ¿cómo vas llevando las clases virtuales y qué tal son para ti? Bueno, las clases virtuales en general, por mi parte, son buenas en lo que es a comodidad, ¿no? Pero en lo que es enseñanza a veces es un poco dificultoso porque se da la señal o porque hay cosas que la interacción entre profesor y alumno es un poquito más difícil. Claro. La siguiente pregunta es, ¿qué ventajas te ha dado esta nueva modalidad? A ver, ventajas. Uno, la comodidad
de que de repente las clases bien las puedo llevar, no sé, en mi cuarto, en la sala de mi casa. Otro es que me evito el tráfico de ir al instituto, todo el trajín de ir y venir, ¿no? Esas son las ventajas que le podría tomar a las clases virtuales. La siguiente pregunta viene relacionado, pero es en caso contrario. ¿Qué desventajas fueron las que te trajo este cambio? Bueno, las desventajas, las primeras es a veces la señal, porque he tenido casos en que ha habido profesores que se le iba la señal y que a veces se perdía la clase y uno tenía que reprogramar la recuperación. Otra desventaja podría ser, como dije, la interacción entre profesor y alumno es un poquito más difícil y otro que la dinámica, ¿no? Que de repente en un salón pueden preguntar varios y te da la oportunidad del profesor o puedes, no sé, tomar un tiempo libre aparte del horario de clases que va a hacer y puedes preguntar alguna duda o alguna consulta. Claro. Para finalizar, la última pregunta es, ¿qué recomendarías tú para tener una mejor clase virtual? Bueno, uno recomendaría que sea más didáctica, que, o sea, no es que el profesor solamente esté hablando y dar la charla y uno tenga que escuchar, porque puede que haya algún alumno, ¿no? Que simplemente pone, cierra el micrófono y está haciendo otras cosas, que se vea, ¿no? La participación entre alumno-profesor, que eso sería una recomendación que se podría hacer. Y otra, que brinden unos horarios de repente donde no haya tanta aglomeración, donde la gente se conecte demasiado, ¿no? Y por decirnos 6 de la tarde, esa hora normalmente la gente para la noche se conecta más y la línea ya puede ser más dificultosa. Esos dos puntos. Muchas gracias por la entrevista y hasta una nueva oportunidad. Ok, Gracias. gracias. Bueno, ahora te voy a hacer una pequeña entrevista. La primera pregunta es, ¿cómo vas llevando las clases en línea y qué tal son para ti? Bueno, las clases en línea, la voy llevando tranquilo, ¿no? Porque particularmente no estoy de acuerdo con este método, ya que las clases presenciales son, creo yo, son mejores para interactuar más con el profesor y así tener un mejor aprendizaje, ¿no? Bueno, y la siguiente pregunta es, ¿qué ventajas fueron las que te trajo este cambio, no? Mm, Bueno, ventajas por mi parte creo que no muchas, ¿no? Ya que el- la interacción con los maestros en las clases y también en los talleres o prácticas presenciales, creo yo, son mucho mejores, ¿no? Ya que ahí interactúas con el profesor y hay más, hay más interacción con el profesor y con tus compañeros, ¿no? Intercambio de ideas. En cambio, en el método virtual creo que se está perdiendo eso, ¿no? Mm, y la siguiente pregunta relacionado a lo que me has mencionado, que vendrían a ser las desventajas. ¿Qué desventajas para ti te trajo este cambio? Las desventajas principalmente son, como te comento, el, la interacción, ¿no? Porque es como en la escuela, ¿no? Cuando estábamos en la escuela, los profesores nos explicaban en la pizarra y yo, con sus gestos mayormente con los gestos, uno va entendiendo o viendo las cosas como son, ¿no? En cambio, virtualmente hay mucha dificultad, ya que hay compañeros que interrumpen o, este, o hay veces que el internet se pone un poco lento y te pierdes de alguna frase, alguna palabra importante en la clase y no terminas de comprender bien la idea, ¿no? Y para concluir esta entrevista, la última pregunta es, ¿qué recomendarías para tener una mejor clase virtual?
Mm, bueno, como te comento, en la dificultad mayormente veo la intensidad de internet, que a veces el internet se pone un poco lento y a veces las interrupciones de algunos compañeros, ¿no? A veces los compañeros interrumpen, a veces por quererse graciosos o no, o por hacer chacota ahí en, en la clase, y creo que lo mejor para eso debería cortarse de raíz, ¿no? A veces cuando estamos en clase presencial, en los que no hacen caso, hacen bulla o están distraídos, el profesor los retira del salón, ¿no? Y en clase y en el Zoom también debería ser lo mismo. Si no comprendo, está interrumpiendo o alzando la mano por las puras, debería retirarlo, ¿no? Bueno, gracias. Te agradezco por la entrevista que me has brindado y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Muchas gracias. Tres. Hola, ¿qué tal? Ahora te voy a hacer una pequeña entrevista. Eh, la primera pregunta es que, ¿cómo te está yendo en tus clases virtuales y si estas son buenas para ti? Sí, considero que al principio las clases virtuales eh, fueron un poco tediosas para la mayoría de todos, ¿no? Ya que no contaban con buena señal y todo un poco, al igual que a mí, a acostumbrarnos a a esta nueva modalidad de estudio, ¿no? Pero sí, sí, no, me va bien. Mm, bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué ventajas te ha dado este nuevo cambio, ¿no? Esta nueva modalidad. Una de las ventajas más importantes que considero es que los alumnos tienen la posibilidad de volver a repasar las clases, ya que todas las clases de los profesores están siendo grabadas, ¿no? Y eso es lo más beneficioso. ¿Por qué? Porque uno puede volver a repasar, volver a estudiar la misma clase cuantas veces sea posible para que nos quede mejor grabados, ¿no? En el conocimiento. Mm, tienes razón. La siguiente pregunta es, ¿qué desventajas te ha traído esta nueva modalidad? Una de las desventajas podría ser la mala señal, ya que todos no tienen un buen contrato con un operador, ¿no? Y la mayoría se queja con el problema del internet. A veces estamos en plena clase y como que se les empieza a ir la señal. Esa es una desventaja. Otra desventaja es de que no hay mucha interacción de parte de los alumnos con el profesor. Como que todo se ha vuelto ya algo repetitivo, ¿no? Que solo el profesor entra, llama lista y dicta su clase y casi nunca pregunta nada con respecto a los alumnos. Bueno, para finalizar, la última pregunta es, ¿qué recomendarías para mejorar las clases virtuales? Considero una recomendación que los profesores puedan plantear para que sus clases sean más entretenidas, no más interactivas, de tal manera que logre una conectividad con con los alumnos y la clase sea más dinámica y va a ser más beneficiosa tanto para los profesores como para los alumnos, porque de tal manera de que los alumnos van a aprender más rápido con esa modalidad. Mm, Bueno, te agradezco por tu tiempo en esta entrevista y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Hasta luego, amigo. Ya. ¿Cómo vas llevando las clases en línea? ¿Son buenas para ti? Bueno, por el momento voy llevando bien, pero hay momentos donde se me corta el internet o hay alguna distracción. Y también tiene cosas malas o cosas buenas también. Mm. Eh, la siguiente pregunta, ¿qué ventajas fueron las que te trajo este cambio inesperado? Eh, este cambio inesperado con respecto a la pandemia, creo que las clases virtuales son buenas porque no nos estamos exponiendo
eh, al virus que está en este momento azotando al mundo. Mm, y bueno, la siguiente sería, ¿qué desventajas fueron las que te trajo este cambio inesperado? Bueno, como ya mencioné hace un momento, la falla de conexión, que a muchos le puede fallar el internet y también no estar, no, mucha bulla en la casa, ¿no? Por ejemplo, si tienes hermanitos o sobrinos, están haciendo bulla y te distraen de la clase y no atienden o no entiendes bien la clase y por esas distracciones. Claro. ¿Qué recomendarías para poder tener una mejor clase virtual? Una recomendación sería que los alumnos prendan su cámara y así el profesor monitorea durante el transcurso de sus clases si en realidad el estudiante está atendiendo las clases o solo dice presente y se va a hacer otras cosas que no son las clases. Mm, bueno, gracias por tu tiempo. Muchas gracias por esta entrevista que me estás brindando. Gracias. De igual manera, gracias. Muy buenas tardes, él es Eduardo Alberto Donaire, estudiante de Medicina Humana, a quien le voy a hacer la entrevista. Primera pregunta, ¿cómo vas llevando las clases en línea? ¿Son buenas para ti? Sí, por mi parte son completas, todas. En medicina ya están todas grabadas y solamente tienes que prepararte para dar las evaluaciones. Así que solo es cuestión de organizarte y ver si haces todos los temas en un día cada tema o todos al final, porque todo ya está subido en mi plataforma. Vale. Siguiente pregunta. ¿Qué ventajas fueron las que te trajo este cambio inesperado? Ventajas, no tener que ir al paradero, subir al carro, esperar, caminar, estar todo en tu casa. Sí, más fácil. Vale. No hay que apurarse. Vale. ¿Qué desventajas fueron las que te trajo este cambio inesperado? Desventajas por parte de no compartir. Por ejemplo, tengo clases de anatomía en las que se supone que tengo que tocar cuerpos, pero por la pandemia no he podido tocar muertitos o tocar insectos, bichos, animales. También tenemos bebés muertos en distintas etapas de crecimiento, con microcefalia, hidrocefalia, que era más bonito poder tocarlos o verles presencialmente los objetos que estudiamos, no por una pantalla. Vale. Última pregunta. ¿Qué recomendarías para poder tener una mejor clase virtual? Para una mejor clase virtual depende de distintos ámbitos a qué curso quieras llevarla. Si es un curso de letras, virtualmente es manejable, pero viendo cursos más prácticos, como en los que tienes que estar ahí o tocar o estar de una forma más cerca, ya como cursos de estructura, de anatomía, de microbiología, bioquímica, en los que tienes que ver las reacciones químicas, no solamente por un video, sino esencialmente en vivo. Eso ya no sería tan factible hacerlo virtual o semipresencial. Vale, comprendo. Muchas gracias, Donaire, por la entrevista. Adiós. Sentar. Ya. Hola, muy buenas tardes. Él es Jeremy Quispe, estudiante de mecatrónica industrial en TechSoup. Bueno, Jeremy, te voy a preguntar preguntas referidas a las clases virtuales. Primera pregunta, ¿cómo vas llevando las clases en línea? ¿Son buenas para ti? Bueno, en una parte las clases en línea sí, puedo decir, para las clases de teoría sí son muy buenas, pero para las clases de talleres, lo que son laboratorios, no. Y lo único malo de llevar clases virtuales es que hay mucha bulla. A veces hacen bulla a mi perro o me llaman mamá, y ese es lo único malo. Vale. Siguiente pregunta. ¿Qué ventajas fueron las que te trajo este cambio inesperado?
Eh, la única ventaja que puedo destacar de acá es que puedo ingresar al toque a la clase y sin dificultad de demorarse tanto. Pero tener en cuenta si tengo un buen internet. En algunos casos no hay internet o a veces el internet está lento y eso se me dificulta un poco. Vale. Siguiente pregunta. ¿Qué desventajas fueron las que te trajo este cambio inesperado? ¿Qué ventajas o desventajas? Desventajas. Las desventajas es, como te comenté anteriormente, son las bullas que hay en el exterior. Por ejemplo, a veces por mi casa pasan los carros y se escucha el ruido de los carros, o ladra mi perro, hace bulla, o llama a mi mamá, o a veces vienen visita y hacen bulla. Y, o sea, no me deja concentrarme bien a la clase. Vale. El ambiente no es el adecuado. Vale. Última pregunta. ¿Qué recomendarías para poder tener una mejor clase virtual? No tengo un ambiente adecuado. Sí. Exacto. Vale. Última pregunta. ¿Qué recomendarías para poder tener una mejor clase virtual? Lo que recomendaría es planificarse bien un cuarto donde no haga bulla y, o sea, alejarse de todo. O sea, prácticamente aislarse y comentar a tus padres que tienes clases, todo eso, para que no te interrumpan. Y eso creo que sería la mejor opción, de estar aislado y para poder concentrarse. Un cuarto donde puedes estudiar tú tranquilo. Vale. Bueno, muchas gracias, Jeremy, por aceptar la entrevista y que tengas un buen día. Villanueva Ramos. Villanueva Ramos, ya. Muy buenas tardes. Él es Jan Villanueva Ramos, estudiante de TecSub, de la carrera de Mecatrónica Industrial. Vengo a preguntarle preguntas sobre las clases virtuales. Primera pregunta. ¿Cómo vas llevando las clases en línea? ¿Son buenas para ti? Bueno, ante todo, buenas tardes. Las clases virtuales, como de mi punto de vista, no son tan buenas, ya que la mayoría, no todos, no tienen una buena conexión a internet o no portan con una tablet o con una PC que les ayude a ingresar a las clases. La mayoría los lleva desde el teléfono y eso retrasa a los docentes, ya que a cada rato están preguntando si lo escuchan o están en línea y no permite que termine la aislación de la clase. Vale. Y a ver, avancemos con la siguiente pregunta. ¿Qué ventajas fueron las que te trajo este cambio inesperado? ¿Qué ventajas ves en este sistema? Bueno, en este sistema las ventajas que veo es que estoy cerca a mi familia, ya que yo soy de provincia y casi el año pasado, 2019, he estado en Lima estudiando y este año fue como que una alegría porque todo el año lo pasé al lado de mi familia. Y eso es la única ventaja que me trajo. Vale. Ahora, ¿qué desventajas fueron las que te trajo este cambio inesperado? Bueno, las desventajas que me trajo este cambio inesperado fue que no logro captar bien las clases, ya que al momento de preguntar al docente o levantar la mano virtualmente se para la línea o se satura la línea, no lo entiendo bien y también no es como en las presenciales que estaba preguntando al docente cosas que no entendía y te daba una respuesta inmediata. Cuando acá tienes que esperar a que la línea esté bien y todo eso. Vale. Ya, última pregunta. ¿Qué recomendarías para poder tener una mejor clase virtual? Bueno, yo recomendaría personalmente que los horarios sean de acuerdo a la saturación de línea, ya que como vemos que la línea se satura en las mañanas y ya no en las tardes, cosa que los horarios cambiarían o variarían, que sean en las tardes o en las noches, para que la línea para que fluya mejor y así puedan entender todas las clases. Vale.
Ya, bueno, esas son todas las preguntas. Un gusto. Muchas gracias por aceptar la entrevista y que tengas un buen día. Buenas tardes, soy el alumno Nuevo Streicher del grupo número 1. Mi tema es cómo podríamos mejorar la educación virtual a distancia durante el aislamiento social obligatorio. En esta oportunidad me encuentro con Renzo Rodrigo, estudiante de TechSoup. Buenas tardes, Renzo. Buenas tardes, Noé. Bien, en esta oportunidad, la entrevista es sobre la educación virtual que se estado llevando en esta época de pandemia. Son 4 preguntas con la primera pregunta. Dímela. ¿Cómo vas llevando las clases en línea? ¿Sientes que son buenas para ti? Bueno, personalmente las clases en línea para mí van de buena manera, ¿no? Tranquilo, desde mi casa, y si son buenas para mí, en parte podría decir que son buenas. Claro, la siguiente pregunta es, ¿qué ventajas fueron las que te trajo este cambio inesperado? Pues yo diría que las ventajas que me trajo fue que puedo, puedo desarrollar mis actividades estudiantiles desde la comodidad de mi casa, ¿no? Eh, y pues yo diría que a la vez puedo organizar mejor mi tiempo y como que no hay tanto tiempo muerto que llevar clases en el instituto, porque como saben algunos de mis compañeros, o la mayoría de los estudiantes de TechSoup, tenemos que viajar desde un punto hasta otro punto, y por lo general, la mayoría tiene que soportar alrededor de 30 a 40 minutos y en algunos casos hasta 2 horas de tráfico para llegar. Claro. Y aparte de los riesgos de la seguridad, inseguridad ciudadana, ¿no? Que uno se expone. Claro. Ya. Y en Te arriesgas consecuencia a de que esta te pregunta, roben en ciertos lugares. en consecuencia de esta pregunta es, ¿qué desventajas tuviste o te trajo este cambio inesperado en la parte de educación virtual? Pues desventajas. Yo diría que, bueno, personalmente, como me distraigo mucho, yo diría que al llevarlo de manera virtual, esta distracción es más, o sea, se hace más fácil, ¿no? Y a veces no me es fácil concentrarme o esas cosas, pero sí las puedo llevar. Claro. Y la última pregunta es, ¿qué recomendarías tú como estudiante para poder tener una mejor educación virtual? Para poder tener una mejor clase virtual, bueno, a los profesores, que hagan una clase más didáctica, ¿no? Y pues, en general, que el instituto pueda proveerles a los profesores herramientas para que el audio que reciben los alumnos sea más nítido. Buenas tardes, en esta oportunidad me encuentro con Héctor Baltasar, estudiante de TechSoup. Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Noé. En esta oportunidad a mi grupo me tocó hacer un trabajo sobre cómo podríamos mejorar la educación virtual a distancia durante el aislamiento social obligatorio. Para esto hemos preparado 4 preguntas, más o menos para poder identificar los principales problemas que han tenido ustedes como estudiantes e intentar buscar una solución. Bien, la primera pregunta es, ¿cómo vas llevando las clases virtuales en línea? ¿Sientes que son buenas para ti? Bueno, al principio pensé que sería sencillo, bueno, más sencillo que ir a las clases normales,
pero luego me di cuenta que a la larga esto llega a ser pesado. En mi caso es que no soporto estar frente a una pantalla muchas horas seguidas. Y la verdad es que me parece bien que pueda hacer con mis estudios desde mi casa, pero creo que en algunas carreras esto puede llegar a ser perjudicial. Pero, por ejemplo, las carreras como maquinaria pesada o la misma carrera de automatización, ¿no? En el que tienes que estar presente en una planta. Claro, exactamente. Bien, la siguiente pregunta es, ¿qué ventajas fueron las que te trajo este cambio inesperado? O sea, pasar de una educación presencial a una educación virtual. Bueno, yo creo que la más grande ventaja que he tenido en las clases virtuales es que ya no pierdo tiempo y el dinero cuando estoy en el transporte. Y puedo utilizar ese tiempo libre para hacer otras actividades. Pero además de que el transporte, la congestión vehicular también te estresa, te Sí, desconcentra. ajá, eso llega a molestar. Ya, la siguiente pregunta es, en consecuencia de eso es, ¿qué desventajas fueron las que te trajo este cambio inesperado? Mm, Yo creo que una de las más grandes desventajas de la clase virtual es cuando el profesor y el alumno tienen problemas con la conexión. Y esto puede afectar al aprendizaje del alumno. Personalmente también me ha pasado que a veces uno quiere participar y no, por temas de conexión, no se habilita la opción de participar o en caso que el profesor llama asistencia, no puedes contestar a tiempo. Claro, o sea, problemas técnicos como la conexión a internet o el micrófono y esas cosas. Pero- y la última pregunta sería, como estudiante, ¿qué recomendarías a los docentes y a la institución, en este caso TechSoup, para poder tener una mejor educación o una mejor clase virtual? Bueno, yo recomendaría a las instituciones que se aseguren que los profesores tengan los medios necesarios para poder hacer sus clases virtuales, ya sea con micrófonos, cámaras de video, un acceso a internet estable, esas cosas. Pero y en todo caso la institución también yo pienso que sería bueno que capacite a sus docentes, ¿no? Claro, hay profesores que a veces no conocen muy bien su plataforma y esto puede afectar tanto a él como a los alumnos. Pero gracias por participar. Nos encontramos con Victoria Galán, estudiante de TechSoup. Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes, compañero. Y bien, para mi curso de taller de innovación estamos haciendo un proyecto para más o menos buscar cómo podríamos mejorar la educación virtual a distancia durante el aislamiento social obligatorio, para el cual hemos bien planteado 4 preguntas hacia los estudiantes para identificar más o menos los problemas que han estado teniendo. La primera pregunta es, ¿cómo vas llevando tus clases virtuales? ¿Sientes que son buenas para Bueno, ti? sí, ya después de más de 6 meses con clases virtuales, creo que ya me acostumbré o ya me adapté a tener clases virtuales de teoría. Y sí, creo que sí son buenas. Ya me acostumbré ya. Bien. eh, ¿Sientes que tuviste ventajas en este cambio inesperado? ¿Qué ventajas tuviste? Bueno, es la primera vez que estamos teniendo clases virtuales y de alguna u otra manera creo que sí ha tenido sus ventajas. Una de ellas ha sido que el transcurso que es de ir a tu casa, a tu centro educativo, ya no lo vives, o sea, ya no gastas ese tiempo que muchas veces son horas de viaje
Ahora ya no lo haces eso porque tus clases los tomas en tu comodidad, en la comodidad de tu casa, ¿no? En la comodidad de tu hogar. Otra de las ventajas que he visto y que realmente me ha facilitado muchas cosas es el poder grabar las clases virtuales que he estado llevando. No de todos los cursos, claro, pero sí de todos los cursos dentro de mi carrera de TechSoup. Entonces, he podido grabar, bueno, los profesores graban las clases y lo suben y todo eso nosotros lo podemos usar y repetirlo varias veces como se nos sea necesario por si es que no entendimos algún punto en la clase. Bien, y como este es un cambio nuevo, no todo es bueno. ¿Qué desventajas fueron las que te trajo este cambio inesperado? Bueno, como dije, esto es algo nuevo, ¿no? No hemos tenido clases virtuales antes y una de las desventajas que puede presentar, o bueno, que me ha presentado para mí en este tiempo, es el aprendizaje individual, ¿no? Porque tú estás acostumbrado a trabajar en equipo, a trabajar en grupo y a compartir ideas con tus compañeros con las clases presenciales y cuando das clases presenciales con tu compañero de costado, por si no entendieron ahí mismo, alguna parte lo compartes entre ambos y lo entienden. Es algo que virtualmente no se puede hacer, ¿no? Y otra cosa creo que sería lo mismo de la interacción, ¿no? Que es que de alguna u otra manera el aprendizaje individual a muchas personas se les hace difícil o no están acostumbrados a eso, ¿no? A estar en una clase, a estar frente a su computadora aprendiendo por ellos mismos la clase. Creo que es algo a lo que recién nos estamos adaptando. Claro, y aparte que también uno está mucho tiempo frente a una computadora, Sí, te, también. te produce una especie de cansancio o estrés. Mm. Y la última pregunta sería, tú como estudiante, ¿qué recomiendas a TechSoup o a los profesores para tener una mejor clase virtual? Bueno, ¿qué podría recomendar? Sería que sean un poco más tengan sus clases de forma más didáctica, ¿no? Que no sean tan textuales, tan literales, de que te muestren una PPT y de ahí expliquen, sino que hagan un poco más, que interactúen con los alumnos, ¿no? Para que vean que todos están aprendiendo, o al menos todos están avanzando un poquito. También podrían, bueno, esto por parte de los profesores, por parte de los alumnos o por parte del salón en sí, poder crear aplicativo, una plataforma o algo donde los chicos puedan interactuar entre ellos y compartir ideas del trabajo o de tareas o de laboratorios o cosas que no hayan entendido para que entre ellos recopilen información y puedan crear cosas bonitas, ¿no? O tal vez puedan entender temas que se les ha hecho difícil. Buenos días, nos encontramos con Piero Conicia, estudiante de TechSoup. Buenos días, Piero. Buenos días, Noé. Bueno, en esta oportunidad para mi curso de taller estamos haciendo un proyecto sobre cómo podríamos mejorar la educación virtual a distancia durante el aislamiento social obligatorio, para el cual hemos preparado 4 preguntas para identificar un poco los problemas que han estado teniendo los estudiantes con las clases virtuales. Y la primera pregunta es, ¿cómo vas llevando las clases en línea? ¿Sientes que son buenas para ti? Sí, no, es diferente a una clase presencial, pero se va acostumbrando. La costumbre, nada. Pero es un cambio de hábito, ¿no? Sí, un cambio de hábito. Tremendo. La siguiente pregunta es, ¿qué ventajas fueron las que te trajo este cambio inesperado? O sea, pasar de una clase virtual presencial a virtual. ¿Cómo se llama? Estar, ¿cómo se llama? En mi casa, seguro, sin la delincuencia, el tráfico que algunas veces hacía perjudicar los horarios, los profesores se molestaban. Bueno, eso. Claro, y anteponiendo esta pregunta es, ¿qué desventajas fueron las que te trajo este cambio inesperado? Ok. No. Estar, ¿cómo se llama?
mucho tiempo pegado a la computadora. Hace cansar los ojos, doler la cabeza. Claro, una especie de estrés, ¿no? Por estar mucho tiempo. Sí. Y la última pregunta es, tú como estudiante, ¿qué recomendarías a los profesores o a la institución, en este caso TechSoup, para mejorar la clase virtual? Que TechSoup como institución vigile los internet de los profesores más que nada, porque para que no fallen. Buenas tardes, compañeros. A esto va a ser la entrevista sobre la mejora para las clases virtuales. Esta pregunta va a ir para los tres. Ahorita me está mi amigo Harold, que está como Son Club 18, estudiante de TechSoup, cuarto ciclo. Alexis Suero, también estudiante de TechSoup, cuarto ciclo. Y José Nieto Farfán, también de cuarto ciclo en TechSoup. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo vas llevando las clases en línea? ¿Son buenas para ti? Ya. Las clases lo estoy llevando tranquilo. Hay muchas interrupciones en lo que es en la casa y como es virtualmente no se entiende muy bien. En este caso para mí no serían tan buenas las clases virtuales como las que son las presenciales. Sí lo entiendo. Está bien. Lo paso a Alexis Suero. Ya, en mi caso, igual, también como dice mi compañero Harold, también, bueno, yo digo que las clases no son buenas porque los profesores a veces no interactúan mucho, o a veces, el problema ahorita actual es la conexión a internet, así que yo no lo veo que es bueno tener clases en línea, ya que también puede ser las distracciones en mi caso, yo a veces en la clase me distraigo jugando con mis compañeros, nada más. Ahí. Pasamos con José Nieto. Bueno, las clases virtuales como que lo que es enfocado en teoría sí, sí se entiende más o menos, pero algunas cosas que se quieran preguntar como a profundidad, sí, como en clase no. Pero lo bueno que se saca de las clases virtuales es que podemos ver las grabaciones cuantas veces se requiera, así para lograr entender el tema al menos, y de la mano con investigaciones mediante internet. Está bien. Eso es todo para esta pregunta. Pasamos para la siguiente. ¿Qué ventajas fueron las que trajo este cambio inesperado, como es la pandemia? Empezamos, Harold. Las ventajas para mí creo que serían las formas en poder conectarse, ¿no? Ya que puedes conectarse a través de un celular, una laptop, también la que puedes conectarte a tiempo, te da un tiempo y aparte las grabaciones, ¿no? Que tiene al final de las clases, los puedes volver a ver y puedes repetir la clase y así también poder comprender lo que no has entendido durante el tiempo que te está dando la clase profesor. Pasamos, Alexis. ¿Cuáles fueron las ventajas que te trajo este cambio inesperado? ¿Cómo disculpas? ¿Se puede repetir la pregunta? No te escuchaba bien. ¿Qué ventajas fueron las que te trajo este cambio inesperado como la pandemia? No sé, yo ahorita, como te digo, no le veo mucha ventaja porque siempre es el problema del internet. Y bueno, aunque sí hay profesores que he visto que sí interactúan bien, pero hay otros que no. Eso no más que todo ahorita te puedo decir, porque ventaja no lo veo mucho. José Nieto, ¿ventajas que te presentó esto? José. A ver, ¿cuáles las ventajas, no? Sí. Espera. Las ventajas, como ya lo recalqué anteriormente, son de poder descargar los vídeos, subir los vídeos y verlos reiteradas veces para lograr comprender el tema, ya que nos ha sido factibles durante este tiempo de pandemia. Lo que en presenciales solamente tenías que hacer tus apuntes y a veces te olvidabas ciertas cosas que el profesor explicaba, mientras que yo lo considero como ventaja, poder ver las grabaciones reiteradas veces. Ya. Ahora, ¿qué desventajas fueron las que te trajo este cambio inesperado? Harold.
Las desventajas que me trajeron este cambio fue que no puede comprender bien los temas, ¿no? También las distracciones es un factor muy importante, ya que no te ayuda bastante, ¿no? Para que puedas comprender los temas, como es en los presenciales. Más que nada todo eso, ¿no? La desventaja también del internet, a veces que puede fallar, ¿no? Uno nunca sabe. Es como una ventaja y una desventaja a la vez también, ¿no? Eso sería para mí lo que yo veo en mi punto de vista. Ya. Alexis. Bueno, como acabo de decir acá, mi compañero también igual, yo pienso que, no, para mí siempre ha sido las desventajas, es el tema del internet. Eso siempre nos ha afectado a lo que es en las clases virtuales. Ya, bueno, las desventajas que yo le veo fue de que a veces estando en plenas clases, como que la bulla ya sea de los transportes o de la misma familia que se genera, o las interrupciones en las redes, que a veces hay microcortes. Así, principalmente fueron esos los desventajas que se tuvieron durante esta pandemia. Bueno, ya, ahora para culminar con esta entrevista, la última pregunta sería, ¿qué recomendarías tú para poder tener una mejor clase virtual? Lo que yo recomendaría sería que los profesores puedan dar un poco más de su clase, un poco más didáctica, ¿no? No que sea tanto en lo que es teoría, que hable mucho, porque da como que aburre un poco y da sueño, ¿no? Eso es normal, creo yo, pero igual creo que pueden mejorar en lo que es haciendo su clase más didáctica, y también pueden mejorar lo que es la comprensión hacia los alumnos cuando lo que es el internet, ¿no? Que se puede ir en cualquier momento y bueno, tienen que comprender eso también, ¿no? Eso sería todo por ahora lo que recomendaría. Gracias. Pasamos con Alexis. Bueno, mi recomendación también sería que la clase sea interactiva, que los alumnos participen, que los profesores cuando hagan sus explicaciones que demuestren, ¿no? Que simplemente no se basen según lo que tienen en su PPT, sino que ellos también explican a su manera, porque sea más fácil de entender y para que los alumnos no se aburran, ¿no? Por ejemplo, se ha visto últimamente en el noticiero que hay profesores que se disfrazan de personajes para que la clase sea más divertida, pues así los alumnos están más despiertos, ¿no? Pero creo que en nuestro caso no se aplicaría eso. También igual que tengan una buena conexión a internet para que no haya tantos problemas. Y nada más. Ya. Ahora por último pasamos con José Nieto. Bueno, lo que recomendaría sería de que las clases virtuales sean más como que los profesores brinden mayor participación a los alumnos, como que interactúen más, que sus explicaciones sean más entretenidas y que la demostración de algunas fórmulas, ejercicios, sea de manera breve pero entendible, ¿sí? Para la mayoría. Nada más. Está bien. Eso sería todo. Muchas gracias por su participación. Les agradezco mucho, amigos.